Civilizaciones, imperios, batallas épicas. Sumérgete junto con nosotros en el fascinante mundo de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en una de las mayores historias de supervivencia de todos los tiempos. Es el relato épico de un ejército que se queda, tirado a miles de kilómetros de su hogar y que tuvo que luchar por cada palmo de terreno para volver a casa atravesando un imperio enemigo. Para que nos hagamos una idea de la situación, pensemos en algo de hoy en día. Imaginemos que nos ofrecen el trabajo de nuestra vida. Un soldado en otro país, llegas, es el primer día y tu jefe sale, muere, el proyecto se cancela y de repente te ves completamente solo sin manera de volver a casa. Y en un lugar que de la noche a la mañana se ha vuelto hostil, sin nadie que te eche la mano. Pues bien, esta pesadilla fue exactamente la realidad para 10.000 mercenarios griegos en el mismísimo corazón del gigantesco imperio persa. Su odisea se acabaría convirtiendo en la legendaria Anábasis, una de las mayores hazañas militares de la antigüedad. Y lo mejor de todo es que conocemos la historia porque la contó uno de los tipos que la vivió en primera persona. Todo esto arranca con una ambición sin límites y sobre todo con un engaño monumental, porque este no era un trabajo cualquiera, no, era una apuesta para hacerse con el trono del imperio más poderoso del mundo. El cerebro de toda la operación es Ciro el Joven, que era hermano del rey de Persia, Artajerjes II. Ciro estaba convencido de que el trono le pertenecía, así que en secreto empezó a montar un ejército. Y para su fuerza de choque, ¿a quién contrató? Pues a los mejores soldados que el dinero podía comprar. Más de 10.000 mercenarios griegos, veteranos curtidos en las guerras del Peloponeso. Una auténtica máquina de guerra. Y aquí está la clave de todo, el engaño. Ciro no podía ir con la verdad por delante. No podía llegar y decir, hoy vamos a marchar hasta el centro de Persia para matar a mi hermano el rey. ¿Quién se iba a apuntar a semejante misión suicida? Nadie, claro. Así que les vendió una tapadera, una expedición de castigo contra una provincia rebelde. Una mentirijide que los iba a llevar a más de 1.500 kilómetros de sus casas. Después de una marcha larguísima hacia el interior del imperio, el pastel se descubrió. Cerca de Babilonia, en un lugar llamado Cunaxa, el ejército de Ciro se topó de frente con las tropas del rey Artajerjes. Y los griegos, como se esperaba, demostraron por qué eran los mejores. Formaron su muro de escudos, avanzaron y sencillamente barrieron el flanco persa que tenían enfrente. La batalla iba sobre ruedas, estaban ganando, pero justo en el momento clave, la impulsividad lo cambió todo. Ciro vio a su hermano en medio de la batalla y, cegado por la rabia, cargó directamente contra él. Xenofonte, que estaba allí mismo, lo cuenta así. Ciro fue derribado y asesinado, y con él, en un solo instante, se esfumó la misión, el dinero y la única razón por la que los griegos estaban tan condenadamente lejos de casa. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, un giro terrible. Ganaron su batalla, sí, pero lo que vino después fue infinitamente peor. Su victoria en el campo de batalla se convirtió, de repente, en su mayor derrota estratégica. El quid de la cuestión es este. Los griegos habían ganado su parte de la batalla, pero habían perdido la guerra. Se encontraron victoriosos, sí, pero también completamente solos en el centro de un imperio hostil, con el rey al que acababan de intentar quitar del medio, ahora sediento de venganza. El rey Artajerjes, a través de su general Tisacernes, les ofició una salida. Les propuso una tregua, prometiendo un salvoconducto para que salieran de Persia. Invitó a los generales y capitanes griegos a su campamento para sellar el pacto. Pareció un milagro, una solución caída del cielo, pero fue una traición de las más crueles. En cuanto los líderes griegos entraron en la tienda de Tisacernes, los apresaron. A los capitanes que esperaban fuera los masacraron allí mismo, y a los generales, incluido su comandante Kirko, se los llevaron ante el rey y los decapitaron. El ejército griego era ahora un cuerpo sin cabeza, literalmente. La magnitud del desastre era total. Pensemos un momento en la situación. Sin líderes, a miles de kilómetros de casa, sin comida, sin mapas, sin nada, rodeados por un enemigo al que acababan de humillar y con 10.000 bocas que alimentar. O sea, la aniquilación parecía su único destino posible. Pero es justo en la desesperación más absoluta donde a veces surge un liderazgo que nadie esperaba. La verdadera historia de supervivencia estaba a punto de empezar. En mitad de la noche, con el ejército paralizado por el pánico, un hombre que se había unido a la expedición más como un observador que como un soldado, Xenofonte de Atenas, tuvo un sueño que le hizo reaccionar.
reunió a los oficiales que quedaban y soltó un discurso que les devolvió la moral, recordando que su única esperanza era luchar. Y los soldados, inspirados, eligieron nuevos generales. Jenofonte fue uno de ellos, y así comenzó la marcha épica. Su única opción era ir hacia el norte, directos al Mar Negro, que era su única conexión posible con el mundo griego. Les esperaba una odisea increíble, un viaje a través de desiertos, ríos enormes y montañas heladas. La primera parte del viaje fue un auténtico infierno. Tuvieron que cruzar las montañas de los Carducos, un pueblo tan fiero que ni los persas habían conseguido someterlos. Durante 7 días, los griegos sufrieron una guerra de guerrillas sin tregua, con emboscadas constantes, rocas y flechas lloviendo desde los desfiladeros. Si sobrevivir a los Carducos fue una prueba de valor, cruzar Armenia en pleno invierno fue una prueba de pura resistencia humana. Se enfrentaron a ventiscas, a temperaturas bajo cero, a una nieve tan profunda que hombres y animales morían congelados. Jenofonte describe escenas terribles de soldados con congelaciones o sufriendo ceguera por el reflejo del sol en la nieve. Después de meses de lucha y un sufrimiento que apenas podemos imaginar, cuando la moral estaba por los suelos, llegó el momento que definiría esta historia para siempre. El ejército avanzaba a duras penas. Xenofonte, que iba en la retaguardia, empezó a oír un griterío que venía de la vanguardia. Al principio pensó que los estaban atacando otra vez, pero a medida que el grito se extendía por toda la columna, se dio cuenta de que no era un grito de batalla, era un grito de pura alegría. Jenofonte espoleó su caballo y galopó hasta la cima de la montaña. Y allí estaban los soldados llorando, abrazándose y gritando 2 palabras una y otra vez. Talata, Talata, que significa el mar, el mar. Habían llegado al Mar Negro. Para un pueblo de navegantes como los griegos, el mar no es una barrera, es la autopista a casa. El hecho de que ya no estaban perdidos significaba que encontrarían ciudades amigas, barcos y sobre todo significaba que lo habían conseguido, que habían sobrevivido, estaban a salvo. El viaje no terminó justo ahí, claro, pero ese fue el clímax emocional. La verdadera importancia de la nave Sis, sin embargo, va mucho más allá de ser una simple historia de aventuras. Jenofonte no solo salvó a su ejército, es que nos dejó una obra maestra. Es el primer diario de guerra de la historia, una ventana directa a un mundo perdido. Pero su mayor legado fue una revelación que iba a cambiarlo todo. El todopoderoso imperio persa no era invencible. Porque, a ver, si 10.000 griegos podían pasearse por su corazón y salir vivos, ¿qué no podría hacer un ejército conquistador? Y esta es la reflexión final. Sabemos que años más tarde, un joven príncipe de Macedonia llamado Alejandro estudió la anábasis con auténtica obsesión. Así que cabe preguntarse, ¿fue este increíble misterio de supervivencia la que le dio la confianza para creer que lo imposible en realidad era posible? Fue la marcha de estos 10.000 la chispa que, 70 años después, encendió la conquista de Alejandro Magno y cambió el mundo para siempre. Es una idea que desde luego resuena a través de la historia.